asistimos como todos los años a la conmemoración de la Natividad de Jesús. Y asistimos a la conmemoración de una tradición. Y eso hay que verlo como una tradición. Y la tradición no tiene que ver nada con un acontecimiento histórico. No tiene que ver nada con un acontecimiento que se haya verificado como la tradición lo conmemora. Pero es una tradición, y esa tradición no hace otra cosa que rendir homenaje a un experimento de la fe que cambió el mundo. Porque hasta la aparición del cristianismo, la religión, la fe, pues andaba en el ámbito privado de las personas. Era un asunto del ámbito absolutamente privado de las personas. Con la aparición del cristianismo, la fe, pues va a tener una influencia determinante en el ámbito público. Y esa diferencia la va a llevar incluso a convertirse en un sustituto del Estado, que todavía no se había consagrado como tal, aunque ya habían precedentes, ¿no?, de las ciudades-estados, etcétera, etcétera. Pero el cristianismo viene y juega este papel que de una fe, de unas creencias que se ejercían en el ámbito de lo privado, va a pasar a ser entonces una fe que se va al ámbito público y que se va a desarrollar junto con la filosofía durante toda la Edad Media, como compañera de viaje de la filosofía durante toda la Edad Media. Siempre he dicho, y yo creo que esto lo tienen muy claro los sabios de la iglesia, los grandes teólogos de la iglesia tienen esto muy claro, no discuten esto, no lo discuten, discuten esto los fanáticos, pero los grandes sabios de la iglesia no lo discuten. En el tema de que es desconocida realmente la fecha del natalicio de Jesús, que no necesariamente esta sea la fecha. Y otra cosa que no discuten es que los evangelios no pueden discutirse como narraciones históricas, porque no son narraciones históricas ni han sido escritos con esas pretensiones. Los evangelios no son otra cosa que enseñanzas, que testimonios de fe. Entonces no se le puede visualizar como acontecimientos históricos, porque cuando estamos hablando de los evangelios, y fíjese que le hablé de una creencia que toma alas junto a la filosofía durante toda la Edad Media. En esa Edad Media, como tal, todavía la historia como ciencia, estamos hablando como interpretación crítica comprobable de los acontecimientos, no existía. No existía, la historia no es un producto. Todavía en la Edad Media no podemos hablar de la historia como tal, de que se hacía historia. No, la historia es un producto de la modernidad. Una de las cosas que van a superar la Edad Media, una de las cosas que van a aparecer después de la Edad Media y que van a ir planteando
la diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces aparecen, entre otras disciplinas, en la Edad Moderna, aparece la historia. Cuando se escribieron los evangelios, la historia no existía. ¿Cómo se comunicaban entonces los hechos? Acuérdese que los primeros narradores que conoce la humanidad, los primeros narradores eran los poetas. Y los poetas se inspiraban en las musas. Es decir, que los acontecimientos que conocemos, de lo que tenemos referencia en el pasado, antes de que apareciera la historia como tal, son narraciones. Algunas narraciones han tenido la oportunidad de verificarse posteriormente por descubrimientos datados, etcétera, y otros no. Entonces, no le podemos pedir, digamos, a textos que fueron antes de la historia que se correspondan con la rigurosidad de la historia. No podemos pedir eso. Y en cuanto a si está claro o no, o se está claro o no, que la grandeza de Jesús no la podemos buscar en la fuerza que tenga como personaje histórico, porque está, digamos, muy diluida, a pesar de toda la influencia de un cambio en la datación del tiempo, etcétera, pero a pesar de toda la influencia que tiene la tradición y que tiene lo que en su nombre se hizo, su, digamos, valoración histórica está muy diluida, y no es por ahí que se accede a su grandeza. Y eso está tan claro que lo plantea Benedicto XVI, Ratzinger, lo plantea Joseph Ratzinger, que es uno de los grandes pensadores del cristianismo, no solo de la Iglesia Católica, de los grandes pensadores contemporáneos, lo es Ratzinger. Y Ratzinger dice, con relación a este debate de que si Jesús existió, que no existió, que las pruebas históricas, que las pruebas no históricas, etcétera, él resuelve eso con este planteamiento que para mí es muy categórico. El Jesús histórico, como aparece en la corriente principal de la exégesis crítica, basada en su presupuesto hermenéuticos, es demasiado insignificante en su contenido como para ejercer una gran eficacia histórica. ¿Qué está diciendo este hombre que fue papa y que es uno de los grandes sabios? Tradicionalmente, que su labor es básicamente intelectual. Ha sido básicamente, le tocó el papado, pero es lo que es básicamente un intelectual. ¿Qué está diciendo él? Que como el Jesús histórico, como aparece en la corriente principal de la exégesis crítica basada en sus presupuestos hermenéuticos, cuando se habla de hermenéutica se está hablando de un estudio de los textos en el contexto. Es decir, yo voy a estudiar aquel texto, aquella cosa que dijo aquel caballero, pero yo tengo que irme al contexto en el que se hizo, a la etapa histórica, porque puede ser que se esté diciendo que esa persona dijo una cosa que en esa etapa histórica no podía decirse. Y entonces ahí, por eso estamos hablando de la hermenéutica, así, el estudio del texto en el contexto, más otros elementos. Yo lo he explicado así, pero más otros elementos. Entonces, ¿qué dice él? El Jesús histórico, como aparece en la corriente principal de la exégesis crítica, basada en sus presupuestos hermenéuticos, es demasiado insignificante en su contenido como para ejercer una gran eficacia histórica. Está excesivamente ambientado en el pasado para dar buenas posibilidades de una relación personal con él. Y se va entonces con el planteamiento de que el cristiano de verdad, no es por la historia que debe buscar a Jesús.
No es por la historia que debe buscar a Jesús. Entonces, sí hay referencias, pero esas referencias son realmente muy débiles. Son muy débiles porque está la primera referencia, que es la referencia que hace Flavio Josefo. Pero Flavio Josefo se refiere a la crucifixión de Santiago, el hermano de uno que le decían el Mesías. Es decir, Flavio Josefo, que es el único que hace esta referencia, no hace una referencia directa a Jesús. Después hay otras referencias posteriores, muy posteriores a Flavio Josefo, la de Suetonio, la de Plinio el Joven, por ejemplo, pero tampoco son, digamos, referencias categóricas, referencias firmes, porque si no lo era la de Flavio Josefo, que escribió, que fue un hombre del siglo I, la de los escritores posteriores, a menos que no se haya hecho algún descubrimiento, iba a ser mucho más diluida y mucho más genérica, y así todas las demás que ustedes se pueden encontrar ahí son diluciones, porque la única referencia histórica que puede considerarse como histórica real es la de Flavio Josefo, y es sumamente diluida. Después, cualquier cosa es un invento en esos términos, pero está claro que el asunto no está por ahí, como lo advierte Ratzinger, que el asunto no está por ahí, es decir, que el asunto está en lo que significa para la fe, en lo que significó para la transformación del mundo y en lo que la reproducción de ese mensaje tiene de positivo. Y bueno, después nosotros vamos a tener una corriente filosófica. Estamos hablando de la Ilustración, que es una de las cosas que va a reclamar, aunque ya en la edad moderna la filosofía se ha separado de la religión y se ha separado del carácter escolástico de la religión. La Ilustración va a reclamar una serie de cosas que vienen planteadas por atributos de la religión y la va a llevar a la política, y a través de eso se van a producir las grandes revoluciones, y esas grandes revoluciones están reclamando una serie de cosas que el cristianismo digamos que introdujo, como es la igualdad entre las personas, que no hay diferencia entre los hombres porque uno sea negro, porque otro sea blanco, porque uno sea rico, porque otro sea pobre, que son todos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, todas esas cosas que van a reclamar los pensadores de la Ilustración, aunque ya están distanciados de las creencias, son aportes que nos ha dejado el cristianismo y que nos van a permitir después pues hacer varias revoluciones en las que se están reclamando esas cosas. Entonces, esa es por ahí. Yo creo que hay que ver las cosas para que no creemos confusiones y cuestiones que yo no sé cuál es el aporte. ¿Cuál es el aporte? Porque la ciencia vive por su lado y hace sus aportes fundamentales. La filosofía vive por su lado, hace sus aportes fundamentales, y la teología vive y hace sus aportes. Lo que ocurre es que en las sociedades modernas cada quien tiene su campo de acción, y hasta, digamos, los mayores impulsores y proclamadores de la ciencia, como Thomas Kuhn, en su estructura de las revoluciones científicas, reconocen que cuando estamos hablando de las ciencias sociales,
Cuando estamos hablando de ciencias sociales y de cuestiones que tienen ya un carácter social, estamos hablando de parámetros en que intervienen una serie de disciplinas en las que no necesariamente intervienen cuando estamos hablando de química, de física, etcétera, de astronomía. No, en el campo de lo social, viene la metafísica, viene la filosofía, viene la teología, viene la ciencia y nos da toda esta combinación que trata de dar respuesta a las preguntas con las que amanecemos cada día. Que si no tenemos respuesta a esa pregunta cada día, pues terminamos haciendo lo que hizo este caballero en Neiva, perdiéndole el sentido a la vida y tomando cualquier decisión. Bueno, lo que tiene que ver con eso.